Pasó una semana de la última clase. No sé si se acuerdan algo de lo que estuvimos viendo, pero decidí más o menos retomar desde acá, desde temas de Hort. Creo que esto ya van varias clases que lo venimos viendo, así que tiene que estar bastante claro. Igual como vamos a estar todo el tiempo trabajando sobre esto, viene bien tenerlo presente, que es una terna de Hort. Entonces, recordemos, si tenemos dos predicados P y Q y tenemos una sentencia S, o sea, un programa, y dos predicados que hablan sobre cosas que pueden pasar en los estados, ¿está bien? Dicen cosas sobre las variables y las constantes que tiene mi programa. Voy a decir que vale esta terna, o sea, esto que yo escribo acá, P, S, Q, es como una especie de predicado que afirma lo siguiente, me afirma esto que está acá abajo. Me dice que siempre que yo ejecute el programa S empezando de un estado inicial que cumple P, voy a terminar en un estado final que cumple Q. ¿Está bien? Entonces, esto dependiendo de las cosas concretas, valores concretos que pueda poner para los predicados y para el programa, puede ser cierto o puede no ser cierto. Y por supuesto, el trabajo muchas veces de derivar va a ser que uno va a tener una especificación, que quiere decir que uno va a tener dada la precondición y va a tener dada la postcondición, pero uno va a desconocer cuál es el programa y uno tiene que encontrar un programa tal que valga esta terna. Un concepto importante que vimos, muy vinculado a la terna de Hort, es la precondición más débil. Este es un concepto un poquito más nuevo, así que quizás vale la pena repasarlo a partir de esta terna de ejemplo que habíamos estado usando la clase pasada, creo que fue. Estuvimos jugando un juego, en cierta forma, que se trataba de encontrar predicados P tales que vale esta terna de acá. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, dijimos, bueno, no podemos poner true, está bien, porque si nuestra inicial es, por ejemplo, que x vale 1, cuando haga que a x le asigno x por x, x va a seguir valiendo 1 y la postcondición no va a valer, por lo tanto la terna es falsa. Y después estuvimos probando otras cosas, por ejemplo, valores concretos, o sea, va a decir un predicado que me diga x igual a 1000, por ejemplo, eso sí vale. Si yo tengo como precondición x mayor o igual que 20, también, y es un poquito más abarcativo que el anterior. Si pongo x mayor o igual que 3, también, como precondición vale, y es más abarcativo todavía. Sin embargo, no abarca el menos 10. Y por ejemplo, si yo pongo x igual a menos 10 como precondición, también vale, porque después va a ser x por x, va a quedar 100, así que vale. Incluso algo súper particular y poco abarcativo como false también vale. Bien, ya hemos visto muchas veces que eso vale. Si x menor o igual que menos 3 también vale. Y después nos preguntamos, de todas las precondiciones, ¿cuál es el predicado más general de todos? ¿Está bien? Que en este caso ustedes rápidamente pudieron encontrar que era este de acá, aunque muchas veces varios de ustedes lo escribieron, varias, de esta manera. También se puede escribir de esta manera. ¿Está bien? Entonces, es interesante y en cierta forma sale natural la pregunta de cuál es la precondición más débil si yo tengo un programa y una postcondición. Esa precondición más débil me estaría diciendo cuál es el conjunto de estados máximos iniciales posibles para los cuales vale esta terna. ¿Está bien? Entonces, esa es la definición de precondición más débil. Es exactamente eso, ¿no? Es el predicado P, la precondición P más general, abarcativa o más débil, tal que vale la terna. ¿Está bien? Y se llama WPSQ. Junto con eso, entonces, empezamos
hablar de fortaleza y debilidad de predicados. Y acá estuvimos un rato pensando en ese tema, que es un tema que igual es totalmente independiente de la cuestión de la programación imperativa y tiene que ver con la lógica en general. ¿Está bien? Entonces definimos o dijimos que P es más débil que Q, o que Q es más fuerte que P, si Q implica P. ¿Está bien? Q es más fuerte y P es más débil. ¿Está bien? En los extremos, por ejemplo, podemos tener false acá, que sería el predicado más fuerte de todos, o true acá, que es el predicado más débil de todos los predicados que existen. ¿Bien? Una forma de entenderlo intuitivamente es decir, bueno, un predicado es más débil si exige menos cosas, o sea, admite más posibilidades o un conjunto más grande de estados posibles. Y es más fuerte si exige más cosas, ¿bien? Un conjunto más chico de estados posibles. Ya que estamos hablando de conjuntos de estados posibles, que se pueden ver como que están definidos por los predicados, también hicimos este dibujito a donde vimos que si yo tengo que Q es más fuerte que P, o sea que Q implica P, en términos de conjuntos, el conjunto más fuerte, el definido por el predicado Q, estaría incluido en el más débil, que sería el predicado P. ¿Está bien? La pregunta acá sería, por ejemplo, ¿cuál es el conjunto correspondiente al predicado más fuerte de todos? A ver si me pueden ayudar con eso. ¿Cuál es el predicado más fuerte de todos y cuál es su conjunto asociado en términos de fortaleza y debilidad? ¿Hay alguien ahí conmigo? P. ¿Cuál es el predicado más fuerte de todos? De todo el mundo. Bien, bien, bien. Ignacio dice false, sí, es lo que acabamos de decir. False es el predicado más fuerte. Puede existir jamás. Eso lo tengo acá abajo. Y true. Y por supuesto, el conjunto asociado es el conjunto vacío. Hay un conjunto vacío de estados posibles. No hay ningún estado posible que satisfaga false. ¿Y qué podemos decir del predicado más débil de todos? ¿Cuál es y qué conjunto define? Bien, Ignacio dice true y el conjunto universal. Muy bien, sería eso. ¿Está bien? Conjunto universal de estados posibles. Cualquier estado satisface true. Bien, entonces algunas observaciones que habíamos hecho y ahora voy a este dibujito. Lo podemos pasar para abajo. Mejor, acá abajo. Ahí está. Recién, el predicado más débil de todos es true. Define punto universal. Y el más fuerte de todos es false y define el conjunto vacío de estados posibles. ¿Bien? Estados posibles quiere decir estados que lo satisfacen. Y otra cosa que hemos dicho también, está claro, es no siempre dos predicados están relacionados por debilidad o fortaleza. ¿Está bien? Y también para ver si me acompañan un poco, les pido desde ya un ejemplo de eso. A ver si pueden poner ahí en el chat. Dos predicados, tales que ninguno es más fuerte o más débil que el otro. Tomás dice x mayor que 3 y x menor que 5. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Podemos justificar? No son disjuntos, ¿no?
No son disjuntos, Bruno, ¿no? Porque x igual a 4 satisface ambos. ¿Está bien? Pero como dice Tomás, hay x que satisfacen uno y no el otro. ¿Está bien? Ejemplo. El estado en el que x vale 1 satisface el segundo, pero no el primero. Y el estado x valiendo 7 satisface el primero, pero no el segundo. Fíjense que igual no son disjuntos, ya que ambos contienen al x flechita 4. ¿Está bien? Si hiciéramos el dibujo, serían dos conjuntos que tienen una parte compartida y una parte que no. ¿Está bien? O sea, no hay inclusión de uno y otro y por lo tanto no hay ni relación ni de debilidad ni de fortaleza. Acá, por ejemplo, hay un dibujito donde se pueden ver varios predicados y cómo están relacionados entre sí en cuanto a si uno implica a otro o no. No sé si ven bien ahí. A ver, che. Bueno, igual lo dejamos así. Fíjense, por ejemplo, que x menor o igual a menos 3 y x igual a 10 no tienen ninguna relación entre sí. Acá yo lo que hice fue dibujar una flechita si es que uno implica al otro. O sea, si uno es más fuerte que el otro. Entonces, false es más fuerte que este, y acá hay flechitas que por transitividad también valen con todo el resto. O sea, yo podría hacer flechitas de false a todo. Y por otro lado, de true hacia atrás lo mismo, también como es implicado por todos los predicados. Entonces, x igual a 10 es un poquito más débil que false, x mayor o igual que 3 es un poquito más débil que x igual a 10. Por otro lado, x igual a menos 3 también es un poquito más débil que false, pero no tiene nada que ver con x igual a 10, ni más débil ni más fuerte. X menor o igual que menos 3 es más débil que x igual a 3. Y después este predicado, que es una disjunción, fíjense, entre dos cosas, yo lo podía haber escrito también de otra forma, usando el valor absoluto, como teníamos acá. Pero bueno, me gustaba escribirlo así. La disjunción entre este predicado, que es la disjunción de estas dos cosas, es más débil que x mayor o igual que 3 y también es más débil que x menor o igual que menos 3. ¿Está bien? Y true es más débil que esto y que cualquier cosa. ¿Se entiende? Bien, entonces, antes de pasar, bueno, una vez cerrado esto de fortaleza y debilidad, podemos recapitular la definición de precondición más débil, o weakest precondition. Dijimos, si tenemos dado un programa y un predicado Q, que va a ser el papel de la postcondición, la weakest precondition o precondición más débil es el predicado más débil P, tal que vale PSQ. ¿Está bien? Y vamos a llamarlo WPTSQ. Y algo súper importante que también vimos en la clase pasada es lo siguiente. ¿Está bien? Que hay una relación muy fuerte y muy clara entre la weakest precondition y la terna de Hort, que es la siguiente. ¿Está bien? Una terna vale si, solo si, la precondición implica la WP del programa y la postcondición. ¿Está bien? Y esta sería quizás una forma gráfica de ver esa relación. Si yo tengo este conjunto Q, está definido por el predicado Q y el conjunto de estados finales posibles. ¿Está bien? Yo para llegar a ese conjunto de estados finales, el programa S tiene que haber partido de cualquier estado que esté contenido en la WP de SQ. ¿Está bien? Porque, ¿qué es la WP de SQ? Y acá
viene bien la intuición esta que tengo escrita acá abajo. La WP de SQ es la precondición más débil. Entonces, incluye, y lo podemos poner acá también, incluye a cualquier estado inicial válido. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir que sea válido? Estado inicial al que, al ejecutar ese, termino en un estado final que satisface Q. ¿Está bien? Entonces, eso es por un lado lo que es la WP de SQ. Cualquier otra precondición válida posible, P, debe estar incluida en la WP si nosotros queremos que la terna valga. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué quiere decir que esté incluida P en la WP? ¿Qué tiene que ser más fuerte acá? ¿La P o la WP? ¿P o la WP de SQ? P, exactamente. Fíjense que es un conjunto más chico, más restrictivo de posibilidades. Puede llegar a ser equivalente a WP. A lo sumo puede ser equivalente. ¿Está bien? Pero es a lo sumo equivalente y si no, contenido en WP. Porque WP justamente es el más débil de todos. ¿Está bien? Entonces, luego cualquier otra condición válida posible P debe ser más fuerte que la WP. Bien, nosotros medio que estuvimos haciendo a ojo cálculos de WP hasta recién, con este ejemplo, ¿está bien? Llegamos a que en este ejemplo, esta es la WP, ¿está bien? O esta, son todas equivalentes, pero tenemos formas sistemáticas, vamos a tener formas sistemáticas de calcular para la mayoría de los tipos de sentencias que tenemos. Salvo para el ciclo, para el resto vamos a tener. Hasta ahí más o menos eso lo habíamos visto la clase pasada, pero bueno, quizás si quedó un poco flojo, venía bien también repasarlo. Entonces, ¿cómo entra esto en el tema de derivación de programas imperativos? Recordemos que siempre vamos a estar en una situación más o menos así, ¿está bien? Donde lo que vamos a tener es que nos van a dar una precondición, nos van a dar una postcondición, y lo que vamos a tener que nosotros es encontrar este programa al que vale la terna. ¿Bien? Entonces, el proceso de derivar, por supuesto, es un proceso que es mixto entre creativo y sistemático. ¿Está bien? Vamos a tener que ir probando cosas, proponiendo posibilidades para ese, e ir demostrando la terna, y muchas veces proponiendo cosas a donde hay pedacitos en los cuales no sabemos bien qué son, y lo que vamos a hacer es tratar de demostrar la terna o encontrar esos valores para esas incógnitas tal que la terna valga. Entonces vamos a estar todo el tiempo jugando con ternas de Hort y vamos a tener vamos a decir, dos grandes formas de derivar y de demostrar con ternas. Una es directamente un predicado asociado a la terna, ¿está bien? Y otra es produciendo WP y demostrando el predicado P implica WP de ese Q. ¿Está bien? O sea, usando la WP y demostrando este predicado, porque, como acabamos de decir, este predicado es equivalente a la terna. ¿Está bien? Entonces, para la mayoría de las sentencias, y si ustedes han visto el digesto, ¿lo han visto el digesto o no? ¿Lo vemos un momento?
Para la mayoría de las sentencias, lo que vamos a tener, bueno, fíjense, primero esta identidad, que es fundamental, que es la que estamos hablando, que valga la terna es lo mismo que decir que P implique la WP de SQ. Y después para cada uno de los tipos de sentencias vamos a tener una forma de verificar con terna de Hort y otra forma de verificar usando precondición más débil. Para el skip, por ejemplo, van a ser muy parecidas y para la asignación quizás también. Bueno, dependiendo de la sentencia, a veces va a ser casi equivalente a hacer una cosa u otra. Entonces, vamos ahora a tratar de mirar esto un poquito y ver de qué se trata. Ya habíamos empezado a hacer algo de esto también la clase pasada con el skip, con la asignación. ¿Está bien? Pero bueno, ahora vamos a hacerlo un poquito más ordenado. Denme un segundito. Bien, entonces primero, verificación de terna de Hort. Supónganse que nosotros tenemos este programa de acá. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuándo vale esto? ¿A qué se traduce en la lógica de predicados clásica esta terna de Hort de acá? ¿Está bien? A ver si alguien se anima a proponer algo. P igual a Q, dice Bruno. Sí, quizás, a ver. Si P es equivalente a Q, tiene sentido que valga esto, ¿está bien? Porque claro, yo no hago nada y el predicado sigue valiendo. Pero es demasiado fuerte esto. ¿Está bien? Hay situaciones en las que P es distinto de Q, pero la terna también vale. ¿Qué situación, por ejemplo? Q implica P, dice Ignacio. Q implica P, ¿qué quiere decir? ¿Que Q es más fuerte o más débil que P? ¿Están de acuerdo con lo que dice Ignacio? ¿Q implica P? Fíjense, empiezo en un estado que satisface P, no hago nada. Termino, el estado satisface Q. ¿Les parece? Pensémoslo intuitivamente. Yo tengo un estado que satisface P. ¿Satisface Q o no? Se puede hacer el dibujito de conjuntos, ¿está bien? Imagínenselo. Daniela dice sí. ¿Alguien está en desacuerdo o de acuerdo? Somos una sola opinión. Yo creería que sí, dice Tadeo. ¿Q es más fuerte que P? ¿Qué quiere decir? ¿Q incluido en P o P incluido en Q? En términos de conjuntos. Q incluido en P. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Hay elementos de P que no están en Q o hay elementos de Q que no están en P? Yo no quiero recurrir al dibujito, pero piénsenselo un poco. También el dibujo. Hay elementos de P que no están en Q, ¿no? Entonces, ¿vale la terna o no vale la terna? Si yo empiezo de un estado que satisface P, no hago nada, ¿tengo garantizado que el estado satisface Q?
¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo para que esto quede más patente. Ejemplo. Vamos a hacer que yo digo, U es el predicado que me dice X es igual a 100. ¿Está bien? Y P es el predicado que me dice X es mayor o igual que 3. ¿Bien? ¿Vale esta terna? Entonces que tengo esta terna de acá. X mayor o igual que 3, que es la pre. If X igual a 100. ¿Vale esta terna? No. ¿Está bien? Entonces, todo esto en rojo. ¿Está bien? La relación correcta me va a decir, si vale la terna, es que P implica Q. ¿Está bien? Empezamos. P, ¿está bien? Como P está incluido en Q, o P implica Q, ese estado necesariamente satisface Q sin necesidad de hacer nada. ¿Está bien? Entonces, ahí tiene que verse claro cómo es que esta terna vale, sí, solo sí, que implica Q. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Cierra la idea? Incluso se lo puede pensar con este ejemplo, pero con P y Q al revés. ¿Bien? Pero igual, ejemplo, ya veremos enseguida. ¿Bien? Pero bueno, podemos, si quieren. P y Q al revés. ¿Está bien? Yo empiezo con X valiendo 100, no hago nada, después seguro el estado en el que X vale 100 me satisface que X mayor o igual que 3, así que está todo bien. Bien. Por un lado, y por otro lado, si yo tengo solo dado la poscondición Q, yo sé que la precondición más débil es Q. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? De todas las P posibles, tales que vale la terna, la más abarcativa de todas. ¿Está bien? Nosotros sabemos siempre que esta P de acá tiene que ser más fuerte que Q. ¿Está bien? Tiene que ser un conjunto que está incluido. ¿Cuál es el conjunto que está incluido en Q, pero que es lo más grande posible? Y eso lo podemos escribir acá también. La doble P es el conjunto que está incluido en Q y que es lo más grande posible, por lo tanto, es el mismo Q. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué sucede? Yo muchas veces vamos a un escenario de derivaciones. Lo primero que yo me tengo que preguntar, como a la hora de programar, nosotros somos, digamos, personas muy vagas y queremos hacer el menor trabajo posible, lo primero que yo me tengo que preguntar es, si yo tengo una precondición dada y una poscondición dada, ¿cuál es el programa más simple del mundo posible? ¿Está bien? Y en ese caso, ¿está bien? Ese es, por supuesto, el skip. Ese es el programa más simple que puede existir. El programa que no hace nada. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿puede ser que ese sea skip? ¿Qué tiene que valer? ¿Está bien?
Y ahora, con lo que acabamos de ver, me gustaría que ustedes me digan qué predicado debe valer para que valga esta terna mejor. Lo acabamos de ver, ¿está bien? ¿Cuál es el predicado que tiene que valer para que el programa sea válido? E implica Q, ¿está bien? Entonces, esto es lo primero que uno debe pensar a la hora de... Si yo descubro que P implica Q, no necesito hacer nada más que skip, ¿está bien? Y el problema está solucionado. Vamos entonces a ver un ejemplo a donde eso sucede, ¿está bien? En este ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con un arreglo de n elementos y con estas dos variables que se llaman pos y res. Si ustedes se acuerdan, algo así teníamos en un programa que me sumaba todos los elementos de un arreglo. Pero bueno, al margen de eso, quiero ver como una terna muy particular, que es esta de acá, ¿está bien? Y la pregunta es, la siguiente. Pues ese es el skip. ¿Qué opinan ustedes? Veamos un poquito la terna. La precondición me dice res vale 0 y pos vale 0. La postcondición me dice res es igual a la sumatoria con i, que va de 0 hasta pos no inclusive, porque es un menor estricto, de a punto i, o sea, el idécimo elemento del arreglo A. ¿Qué vale, Gregorio? Rango vacío, dice. Sí, está bien, pero yo necesito algo un poquito más general. Ok, ya estás mirando la situación particular. Y ya que P implica Q. ¿Está bien? Hagamos la demostración. ¿Cómo demostramos una implicación? Pongamos E y partiendo de Q lleguemos a true. ¿Está bien? Entonces P es nuestra hipótesis. Entonces, hagamos la demostración. Q es equivalente, por definición de Q, a todo este predicado de acá. Y esto es equivalente, y acá ya les voy a pedir que me ayuden ustedes, a ver si podemos llegar a true. En Alan, exactamente, asumiendo P verdadero. ¿Qué hacemos ahí? Por definición de P. Ah, perdón. Sí, reemplazamos el reciproc. Está bien eso. Perfecto. Por hipótesis, P, esto es un 0 y esto es un 0. ¿Bien? Y esto es rango vacío. Claro, ¿no? Esto es false. Igual a 0. Lógica. ¿Está bien? Entonces, hay una situación interesante y fíjense que no es que este predicado y este son equivalentes, ¿está bien? Sino que este implica a este y eso es suficiente para que la terna valga si yo pongo un skip acá, ¿no? Que me dijera, bueno, dame un programa tal que satisface esta especificación, un programa que no hace nada, lo satisface sin ningún problema. ¿Se ve?
Otro ejemplo. Vamos a ver cómo, o sea, ahí aparentemente esa poscondición que acabamos de ver en este ejemplo no es muy interesante en particular. Por ejemplo, si a uno le interesara sumar todos los elementos del arreglo, uno lo que querría es tener un n grande acá, ¿no? No un pos que puede ser cualquier cosa, incluso algo que dé rango vacío. Pero esta poscondición y esta terna de acá puede ser como una pequeña piecita de un programa más grande, ¿está bien? Que me interese usar para un programa más grande que sí hace algo interesante. Hablando de piecitas, también esta es otra piecita interesante, ¿está bien? Y acá vale la pregunta de nuevo. Puede ser puede ese ser skip. Entonces leamos un poquito, ¿está bien? Fíjense que acá tenemos esto, fíjense que era más o menos la misma poscondición que teníamos recién, pero además sabemos algo más, sabemos que pos es igual a n grande, ¿está bien? Entonces la pregunta es, perdón, y esto sería Q. Y si quieren le podemos poner primas para que no se confundan con las P y la Q que vimos recién. No lo vamos a poner prima, ya sabemos que son distintas. Es otro ejemplo. ¿Puede ese ser skip? Fíjense que dice la postcondición. La postcondición ahora sí dice que efectivamente PES contiene la suma de todos los elementos del arreglo, ¿no? Puse tiene para que entre en la línea. ¿Puede ese ser skip o no? Esa es la pregunta. Fíjense, yo parto de una precondición en la que yo ya tengo un montón de información, ¿está bien? Yo ya sé muchas cosas. Todo lo mismo que pregunté recién. ¿Puede ese ser skip? ¿Qué debe valer para que valga la terna? Ayúdenme con esas dos preguntas. ¿Qué debe valer para que valga la terna? P implica Q. ¿Vale o no vale eso? Viceversa no valdría también. ¿Qué quiere decir viceversa? Al revés. ¿Que Q implica P? Claro. No. ¿Por qué no? Bueno, ahora vemos eso. Primero vamos a demostrar que sí vale la ida. Supongamos P. Q es equivalente, por definición de Q, a todo esto de acá. Y esto, si quieren, podemos hacerlo así. A ver. Hipótesis que me dice que POS es igual a N, me permite reemplazar N por POS. ¿Está bien? Y después, esto ya es exactamente la otra parte de la hipótesis. Así que ya vale por hipótesis. ¿Está bien? True. ¿Alguien pregunta acá? Entonces, ¿qué pasa con Q implica P? ¿Vale? Si así fuera, por supuesto, tendría E equivalente a Q, ¿no? Porque vale la implicación en una dirección y la otra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale Q implica P?
Nicolás, vos decías que sí. No, solo preguntaba, profe, no afirmé nada. Bueno, pensémoslo un poco. Bueno, Alan está planteando algo interesante. ¿Está bien? Fíjense que el segundo predicado no dice nada de pos, ¿no? Entonces, pos podría valer cualquier cosa según el segundo predicado. Ah, está bien. El primero es más fuerte porque me dice pos vale exactamente n. Este Claro. otro me dice, me establece una relación entre res y n, pero de pos no dice nada. Entonces, no vale, y podremos, si quiere, dar un ejemplo. Ejemplo, supónganse, vamos a hacer un arreglo chiquito. Hacemos un arreglo de 3 elementos, así. N igual a 3, por supuesto. Tenemos una variable res. ¿Cuánto tendría que valer res para que esto sea un contraejemplo válido? ¿Cuánto tendría que valer pos para que sea un contraejemplo válido? A ver, si me ayudan con eso. Está bien, Diego, la pregunta. Yo, en cierta forma, me estoy abstrayendo un poco de lo que realmente está pasando de fondo, pero estos son pequeños extractos que estamos sacando de anotaciones de programa que tienen que ver con un programa que calculaba la suma de los elementos de un arreglo. Y eso está en un par de clases atrás. Usábamos res para calcular el resultado, que era la suma, y post como para ver la posición actual que estamos recorriendo. O cuántas posiciones ya recorrimos hasta el momento. Bueno, dicen 103 exactamente, es la suma, y post, cualquier cosa que no sea n va a estar bien. ¿Está bien? Entonces, si pusieron ahí, Tomás puso 5, está perfecto. Vale Q, pero no vale P. ¿Bien? Bueno, a ver si con esos pequeños ejercicios vamos ablandando la cabeza. Hace falta mucha práctica de eso y de lo que es lectura e interpretación de predicados. ¿Está bien? Entonces, vimos ya dos situaciones en las que dos predicados que a priori no sabemos, una pre y una post, después nos damos cuenta que el primero implica al segundo y por lo tanto que un programa S como skip va a andar bien ahí. Bien, pasamos a la siguiente, digamos, tipo de sentencia en cuanto a nivel de complejidad, que sería la asignación. ¿Está bien? La asignación, recordemos por ahí la forma más general que tenemos para la asignación, que es la asignación múltiple. Esta es la forma general. Yo puedo tener n variables asignadas a n expresiones. ¿Está bien? Y entonces también para la asignación voy a tener tanto una definición de cuál es el predicado asociado a la terna de Hort y otro que me va a decir cuál es la WP. La WP ya la estuvimos viendo. El predicado asociado a la terna de Hort va a ser básicamente Parece. hola. Vale. Sí, no, cada tanto me pasa esto que hay alguna combinación rara de teclas que reinicia el entorno gráfico o algo así. A ver. Y estoy conectado ya 2 veces, ¿no? No importa. Ya seguirá el otro. Ahí va. El ¿Qué usa? verdadero servidor. ¿Usa Wayland o...?
A ver. Retomamos el tema de la asignación y nos tomamos un descansito. ¿Está bien? Vamos hablando de la asignación y cuál es el predicado asociado a la terna de Hort de la asignación. Vamos a ver si nos sale. Está bien, pero yo quiero que recordemos solamente, a ver si nos sale. Primero, recordemos cuál es la WP. ¿Está bien? La WP de una asignación. Vamos a escribirlo directamente. Vamos a escribir acá directamente cómo sería la sentencia. ¿Bien? La WP de una asignación de esta forma y una poscondición Q es agarrar la poscondición Q y reemplazar cada variable por lo que lleva asignado, por la expresión que lleva asignada. ¿Está bien? Eso es la WP. Tomar la poscondición y reemplazar cada variable asignada por la expresión que lleva asignada. Entonces, habíamos visto también un ejemplo la clase pasada. Fíjense, acá tengo esta asignación, que es una asignación múltiple, porque asigno Y y X, las dos juntas a la vez. Y esta poscondición, calculemos la WP. Entonces, la WP acá, voy a hacer este trabajo, ya lo habíamos hecho también la clase pasada. Vamos a hacer muchos cálculos de WP, así que me parece importante que aprendan a hacer esto y sobre todo a escribirlo bien. ¿Está bien? Nosotros esperamos que ustedes hagan lo mismo, que usen la misma notación y toda. Bueno, entonces, ¿cuál es lo que vamos a hacer ahora? Es aplicar definición de la WP para la asignación. Y eso quiere decir agarrar ese predicado, pero a donde a X lo vamos a reemplazar, perdón, Y lo vamos a reemplazar por Y más Y, y a X lo vamos a reemplazar por X más Y. ¿Está bien? Quizás a este paso a veces lo vamos a saltear y directamente hacemos el reemplazo. Es decir, aplicamos el reemplazo, de decir, bueno, escribo este mismo predicado, pero donde decía Y, hay que poner Y más Y, donde decía X, hay que poner X más Y. ¿Está bien? Estos dos pasos muchas veces vamos a hacerlos juntos. ¿Está bien? Bien, ahí ya estaría, esa también, como predicado, sería un predicado correcto para poner como WP. ¿Está bien? Pero simplifiquémoslo un poquito, ¿o no? ¿Qué podemos hacer? Milton dice despejo Y. Sí, igual prefiero despejar Y del otro, ¿no? De la otra ecuación. Ya me queda Y igual a 5. Ya, déjenme ahí, me salté un par de pasos, pero ya no tiene nada que ver con algoritmos. Y después hago Leibniz. ¿Qué quiere decir Leibniz? Reemplazo iguales por iguales. Reemplazo iguales por iguales. Y ahora sí puedo despejar la X. Me queda X igual a 2, ¿no?
Sí. X igual a 2, Y igual a 5. ¿Está bien? Que es, obviamente, la precondición que tendría que haber valido para que esta terna sea cierta, ¿no? Si X vale 2. Es el predicado este. X igual a 2 y Y igual a 5, ¿no? ¿Por qué? A ver, si yo a X le asigno X más Y, sí, queda 7. Perfecto. Y es Y más Y, queda 10. Perfecto. ¿Bien? Entonces, eso es la WP. Y la verificación con la terna de Hort es un predicado que usa la WP también. Nada más que, como está creo que en el digesto directamente, y se relaciona P con esto de acá, que no es otra cosa que la WP. ¿Cuál es la relación entre P y la WP? Según hemos visto. ¿Está bien? Según el, podríamos decir, teorema fundamental que relaciona ternas de Hort y WP. Bueno, ahí capaz lo perdí un poco, pero no es tan complicado igual. Es simplemente decir que P implica la WP. ¿Está bien? O sea que acá es prácticamente lo mismo. Observación para acá. Usar la verificación con la terna y con la WP. Damián, lo que estás diciendo no es cierto, ¿no? P implica Q y entonces P implica WPSQ, no. ¿Está bien? Porque ese es un transformador de estados. Entonces, lo que pase, si P implica Q, eso puede pasar en un conjunto de estado en particular, pero después uno ejecuta ese y ese es una asignación, me va a modificar el estado. Entonces, no hay relación entre lo que pase antes de ejecutar ese y después de ejecutar ese. Bien, pero bueno, en cualquier caso, en ambos casos, la demostración que hay que hacer es siempre la misma. ¿Está bien? Hay que demostrar que la precondición, si yo tengo dadas P y Q, hay que demostrar que la precondición implica la WP. La asignación es siempre así. Interesante, y es como el ejemplo este que acabamos de ver, nada más que no teníamos ninguna precondición, ¿no? Así que solo hicimos calcular la WP. Lo interesante va a aparecer a la hora de tratar de derivar asignaciones más que de demostrarlas. ¿Está bien? Entonces, yo creo que podemos hacer un recrédito ahora mismo y retomamos con este tema. ¿Hay alguna pregunta antes de ir al recreo? Bueno, y te tengo grabación.